Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, especialmente los que se conectan en las redes sociales. Mi nombre es Argelia Castillo y soy delegada por el pastor de la iglesia Casa de mi Padre. Y el tema que tenemos para esta tarde es la sabiduría. Inclinemos nuestro rostro para pedirle dirección a nuestro Padre Celestial. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de ti, Señor, bendiciendo y alabando tu nombre y dándote la gloria, Señor. Hoy, Señor bendito, confiamos en ti y te pedimos tu dirección, Señor. Soy un vaso de barro, Señor. Úsame, Señor, para llevar tu palabra, aquella palabra que edifique a nuestros hermanos, Señor, especialmente, Señor bendito, en este tiempo de crisis, Señor. Que aprendamos a depender de ti, Señor, y que confiemos que tú eres un Dios todopoderoso que tiene el control de todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy el tema que Dios puso en mi corazón es la sabiduría. La sabiduría se refiere a la ciencia y al conocimiento. La sabiduría es una conducta sensata para manejar la vida. Todas las situaciones de la vida pueden manejarse con la sabiduría. Pero vamos a explicar que hay dos clases de sabiduría. La primera clase de sabiduría es la sabiduría natural. Es aquella sabiduría que nosotros traemos al nacer. Es aquella sabiduría con la cual nosotros razonamos para hacer las cosas. Muchas veces el hombre la aplica y dice, yo voy a hacer mis planes. Voy a ejecutar mis proyectos con mi propia inteligencia, con mi propia sabiduría. Pero al final se da cuenta que las cosas no salen bien porque no ha tomado en cuenta al Dios Todopoderoso que dirige y controla nuestras vidas. Luego tenemos la sabiduría espiritual. Esta sabiduría espiritual es la que nosotros adquirimos cuando llegamos a los pies de Jesús. En ese momento, el espíritu nuestro se empieza a comunicar con nuestro Padre Celestial y somos sellados por el Espíritu Santo. Y entonces empezamos nosotros a conocer su palabra. Esta palabra se es revelada a nuestra vida y nosotros podemos entender verdaderamente cuál es el propósito y cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y cuando nosotros hacemos y conocemos este propósito, nosotros empezamos a obedecer. Dice el Salmo, en Proverbios dice 1:7, dice, el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Dios, dice. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios, esto se refiere a que nosotros, a todo lo que hacemos, ya lo tomamos en cuenta a Dios y lo hacemos bajo temor de Dios. Y como dice su palabra, que la sabiduría es el cimiento de su voluntad. Y entonces es ahí donde nosotros aprendemos a hacer su voluntad. Dice también en el Salmo 3:5, dice, cumple o hacemos la voluntad de Dios porque la sabiduría es como el cimiento para hacer su voluntad. Entonces nosotros, teniendo como cimiento la sabiduría, nosotros en primer lugar vamos a obedecer su palabra, vamos a conocer quién es nuestro Dios, vamos también a cumplir, también a creer y a esperar que las promesas de Dios van a ser cumplidas, dice. Y Él entonces así, si nosotros obedecemos, Él nos llamará a nosotros bienaventurados, como dice en el Salmo 146, en el versículo 5 y 6, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Otro de los beneficios de la sabiduría es, dice, guarda tu integridad, dice, y la de tu familia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los tuyos, dice. Él derrotará, dice, a nuestros enemigos, dice, porque por un camino saldrán y por otro camino Jehová los derrotará. Te pondrá como cabeza y como cola, no como cola,
porque esas son las promesas de Él. Y en el Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá, dice, y debajo de sus alas estarás seguro. Y por cuanto has puesto en alto mi nombre, dice, yo te libraré, contigo estaré en la prueba, dice, y te ayudaré y te mostraré mi salvación. Esas son las promesas que el Señor tiene para nosotros, si nosotros ponemos en práctica la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es importante para nuestros planes y para nuestros proyectos. Porque cuando nosotros, como cristianos que somos y ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y aprendemos a depender de Él, entonces vamos nosotros y ponemos a Dios en primer lugar. Y cuando nosotros ponemos nuestros planes y nuestros proyectos en primer lugar, entonces Dios es el que nos da a nosotros las estrategias para poder cumplir nuestros planes y de seguro que vamos a prosperar. Muchas de las personas en estos tiempos quieren utilizar sus propias fuerzas, sus propios conocimientos para hacer sus planes. Y es por eso que se fracasa, porque el enemigo está ahí como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo de qué manera nos destruye. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, que en Proverbios 23:7 dice que el hombre piensa, así como es el hombre, dice, piensa, así son sus actuaciones. Así como nosotros pensamos según los pensamientos que nosotros tenemos, así nosotros actuamos. Si son pensamientos de bien, las consecuencias son buenas, y si son pensamientos de mal, las consecuencias son malas. Actuamos como pensamos y los pensamientos afectan nuestras actitudes mientras nosotros vivimos. Por eso es importante que nuestros pensamientos sean de bien. Pero ¿cómo vamos a hacer que fluyan pensamientos buenos en nuestra mente? Cuando nosotros tenemos en un alto nivel y le pedimos a Dios la sabiduría que viene de Él. Cuando nosotros somos sabios, nosotros empezamos a trabajar y a actuar conforme a los propósitos eternos que Dios nos ha revelado en su palabra. Entonces damos ya paso y fluimos ya con las obras que Dios ha permitido, que son las obras del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre. Mientras si nosotros no nos dejamos manejar por la sabiduría que viene de lo alto, es cuando el enemigo viene y ataca nuestros pensamientos y fluyen pensamientos malos, y entonces ya desarrollamos en nuestra vida las obras de la carne, que son idolatría, enemistades, pleitos, celos, contiendas, hechicerías, envidias y muchas otras cosas más que destruyen nuestra propia vida. Porque dice su palabra que las consecuencias del pecado son muertes. Las consecuencias del pecado son nefastas. Es por eso que nosotros tenemos que tener sabiduría de lo alto para poder hacer las cosas como el Señor nos manda. Y teniendo nosotros, haciendo su voluntad, obedeciendo sus estatutos, sus preceptos y todas sus leyes que están establecidos en la Sagrada Biblia, nosotros vamos a ser prósperos, porque yo lo puedo testificar en esta tarde, que si nosotros, ¿cuáles son las cosas que Dios pide que nosotros hagamos? Cuando nosotros no sabemos ni qué hacer en este tiempo tan difícil como nos encontramos. Lo que Dios pide que nosotros hagamos es, primero, buscar el rostro de Dios. Segundo, obedecer su palabra. Tercero, tenemos nosotros que obedecer sus estatutos y sus preceptos. Tenemos que orar, clamarle a Dios, porque dice su palabra, clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Otra de las cosas importantes que tenemos que hacer es ayunar, sujetar nuestra carne y darle ofrendas a Dios. ¿De qué manera podemos ofrendar nosotros a Dios? Rindiendo nuestra carne, ayunando y ofreciendo nuestro ayuno
y oración a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y también otra cosa importante que nunca nos debemos de olvidar es diezmar y ofrendar. Yo puedo testificar de que a través de mis ofrendas y mis diezmos que yo he dado como mujer de la iglesia, como sierva, Dios me ha multiplicado, y especialmente en estos tiempos, acordémonos de nuestros pastores, de nuestro pastor. Pongamos nosotros la mano en la conciencia y sepamos que también Él tiene mucha necesidad. Y como dice su palabra, probadme en esto y verás que yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Cumpliendo todos estos pasos, yo sé perfectamente que Dios nos guardará, que Dios guardará la integridad de nuestra familia, que Dios nos dará toda clase de provisión, que donde quiera que nosotros vayamos, el ángel de Jehová acampará alrededor de nosotros, porque esas son las promesas de Dios si nosotros somos obedientes. Porque de qué manera nosotros vamos a demostrar que amamos a Dios, no solo de palabras, sino que tenemos que accionar obedeciendo su palabra, obedeciendo sus estatutos, todas sus leyes, y de esa manera el Señor nos recompensará. Y entonces ahí se cumplirán todas las promesas, todo lo que Él ha prometido, para que nosotros vivamos tranquilos y llenos de paz, aún en esta tormenta. Sabemos que estamos en tiempos difíciles y a veces decimos no sabemos qué hacer, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que tiene el control de todo y Él nos va a sacar adelante. Solo tenemos que poner nuestra confianza y actuar con sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto. Para ilustrar este tema vamos a irnos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, donde vamos a hablar nosotros del rey Salomón. El rey Salomón era un hombre muy inteligente, un hombre que se manejaba de acuerdo a la voluntad de Dios. A pesar de las riquezas que tenía, a pesar del conocimiento que tenía, él tenía sabiduría de lo alto. Y él no se manejaba haciendo las cosas por su propia cuenta ni por sus propias fuerzas, sino que él todo lo que hacía, él lo hacía consultándoselo primero a Dios. Él nos enseña a nosotros aquí a través de su palabra que cuando nosotros somos personas con sabiduría de lo alto, siempre pensamos de que tenemos un Dios poderoso, que Él es el dueño del cielo, de la tierra, que Él es el dueño Él tiene el conocimiento de todo, y que lo que tenemos, lo que somos, nuestros hijos, la ciencia, todo el poder es de Dios. Y si nosotros llegamos a esa conclusión, entonces somos personas que invocamos el nombre de Dios como lo hizo el rey Salomón. Aquí en este pasaje es tan importante porque nos podemos ver que él era un hombre temeroso de Dios y se manejaba él consultándole las cosas a Dios. Para esto dice su palabra que él sube al altar de bronce, el que había construido Moisés en el desierto, y dice así, dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Él convocó a todo Israel, a jefes de millares, de centenas de jueces, y a los príncipes de Israel, jefes de familia. Y fue Salomón con él toda esta asamblea, y el lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat-Jearim, el lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel,
hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar a Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció ahí 1000 holocaustos, dice. ¿Qué hizo Salomón ahí? Él no solo se fue a presentar con las manos vacías, él llevó una ofrenda, presentó holocausto al Señor antes de poder pedirle que lo bendijera y que le diera sabiduría. Esto nos demuestra que nosotros como hijos de Dios no nos debemos de presentar delante del altar con las manos vacías. Tenemos que siempre llevar nuestras ofrendas. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció ahí 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. ¿Qué fue a pedir él también ahí? Fue a pedir misericordia. Misericordia y la dirección, dice, para poder manejar al pueblo de Israel como lo había hecho su padre. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora pues sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes, ni vida de los que quieren hacerte mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los otros reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde ese lugar alto que estaba Gabaón delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Aquí podemos nosotros darnos cuenta como un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía sabiduría, como lo narra ahí las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta de que Dios le dio provisión de toda clase. En la parte económica, en lo que se refiere a su sabiduría, en su inteligencia, le dio riqueza y sobre todo temor para cumplir su palabra y ser un hombre próspero. O sea que nos damos cuenta que la sabiduría es tan importante, porque esta sabiduría nos va a permitir a nosotros una relación estrecha con Dios, y nos damos cuenta que en ese momento que nosotros adquirimos la sabiduría espiritual, el Espíritu Santo viene y empieza a tomar dirección de nuestra vida. Él viene a tomar el control de todo lo que hacemos, y con Él sí verdaderamente Él no falla, Él es perfecto, y entonces nuestros planes, nuestra vida y todo lo que hacemos será próspero, como dice su palabra. La sabiduría es importante para nuestra vida y debe ser algo tan importante que nosotros debemos de practicar, y también darle un legado a nuestros hijos para que ellos también puedan ser personas prósperas y poder depender así de Dios en todos sus planes y proyectos. Yo creo que el secreto más grande que nosotros podemos tener es pedirle sabiduría a Dios, para que no podamos fallar en todas las cosas que hacemos en esta tierra.
especialmente hermanos en esta crisis que estamos viviendo. Yo quiero decirles a ustedes que sigan confiando en el Señor, que pongan a Dios en primer lugar para todos sus planes y que sepan, como dice su palabra, y que Él cumple sus promesas cuando dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él nos dará toda clase de provisión y al final de esta crisis, de esta tormenta, nosotros podremos ver la luz. Y si quizás algún día algo nos llega a pasar, es porque el Señor verdaderamente nos está llamando, y acuérdense que hay una vida eterna y nos gozaremos con Él en esas moradas eternas que Él nos tiene preparadas. Porque Él bien claro dijo, me voy a preparar una morada para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Porque como dice también su palabra, el morir es ganancia. Así es que nosotros no nos preocupemos, estemos en paz y pongamos nuestras vidas, la vida de nuestras familias, de los seres que amamos, a Huehuetenango, a Guatemala, a nuestra patria y a todo el mundo, en las preciosas manos del Señor. Y pidamos misericordia para que Él sea propicio y verdaderamente Él pueda darnos paz en nuestro corazón y podamos nosotros gozar de su presencia hasta el final.